Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender cómo hacer esta linda cartera con carita feliz. Necesitaremos los siguientes materiales: hilo de algodón color negro, hilo de algodón color amarillo, aguja de crochet de 3 milímetros, un trozo de tela negra para el forro, hilo negro y aguja de coser, aguja lanera, asas para la cartera y por supuesto tijeras. Ahora que ya tenemos todos nuestros materiales listos, comencemos a tejer nuestra cartera. Nuestra cartera está conformada por 13 cuadros iguales a esto. Miren. Ahora, les voy a enseñar paso a paso cómo hacer uno de estos, que luego ustedes van a repetir hasta tener un total de 13. Pero no lo voy a hacer con estos colores porque va a ser muy difícil verlo en cámara. Al igual que tampoco lo voy a hacer de este tamaño tan pequeño para que también lo puedan ver en cámara. Este pequeño mide unos 10 por 10 centímetros. Y como muestra vamos a hacer este que mide unos 16 por 16 centímetros. Obviamente estoy utilizando con este un hilo diferente y una aguja diferente. Con este patrón voy a utilizar una aguja número 4.5 y con este utilicé una aguja número 3. Ahora voy a enseñarles cómo hacer este patrón para que lo puedan replicar en sus 13 cuadritos que necesitan para nuestra cartera. Enrollamos, acá tenemos el hilo corto, enrollamos, hacemos así, luego metemos por acá y el hilo largo lo vamos a sacar así. Ahí está. Ahora voy a tomar hilo, voy a subir con 1, 2, 3 y listo. Voy a tomar hilo y voy a repetir o voy a hacer un total de 16 puntos vareta o 16 puntos altos. Así, alrededor de nuestro círculo mágico. Yo voy a continuar y cuando lo tenga listo regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Una vez ya tenga mis 16, voy a tomar este hilito corto y voy a alar para poder unir mejor un extremo con otro. Y voy a unir ahí. Ahora este ya es nuestra primera fila o nuestra primera vuelta. Ahora voy a la segunda vuelta donde voy a subir con 3. Y en el espacio siguiente, acá, voy a hacer vareta, una vareta y una segunda vareta, así. Voy a repetir, voy a hacer vareta o punto alto, vareta y punto alto. Y esto lo voy a repetir alrededor de todo este círculo hasta llegar a este último punto donde les mostraré obviamente el siguiente paso. Recuerden hacer en cada espacio que vean, es decir, en cada vareta que está abajo van a hacer un total de 2 varetas juntas y van a tener un total de 32 varetas en esta segunda vuelta. Yo voy a continuar y cuando lo tenga listo regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Y acá voy a hacer el último. 1, 2. Y ahora voy a unir acá. Ahora para nuestra tercera vuelta o tercera fila vamos a subir de nuevo con 3. 1, 2 y 3. Vamos a tomar hilo
Y justo en este espacio vamos a hacer una vareta y pasamos al siguiente donde vamos a hacer 2 varetas juntas. Pasamos al siguiente donde vamos a hacer una vareta y en el siguiente espacio, es decir acá, vamos a hacer 2 varetas juntas. Y este patrón lo vamos a repetir hasta que demos toda la vuelta, es decir, una vareta, 2 varetas juntas, una vareta, 2 varetas juntas, así hasta llegar hasta acá. Y acá terminé con un total de 48 puntos altos. Si se pueden guiar, vemos acá sin contar la cadeneta de subida, acá empezamos con un punto vareta y acá terminamos con 2 puntos varetas juntas, ¿ok? Para que se guíen. Así deberían terminar. Si comienzan con 2 varetas juntas, deberían terminar con una vareta junta. Si no es así, entonces revisen porque seguro hay un problema de alguna falta que hicieron tejiendo. Ahora ya está listo, vamos a tomar, sacamos por acá, a ver, vamos a hacerlo mejor acá, 1, 2, 3, acá, eso, sacamos 1, sacamos 2, hacemos nuestro nudo deslizado y cortamos porque vamos a pasar ahora al color blanco. Ahora vamos a empezar a convertir nuestro círculo en un cuadrado. Antes de eso vamos a hacer nuestra vuelta número 4 donde vamos a hacer alrededor puros puntos bajos, pero vamos a hacer unos aumentos extra. Vamos a meter nuestra aguja, metemos nuestro hilo por acá, hacemos un punto para subir y ahora vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer puntos bajos sobre las varetas que tenemos. Así. Cuando tengamos 10 puntos bajos, ahí vamos a hacer otro punto bajo. Acá hicimos doble punto bajo. Vamos a continuar tejiendo puntos bajos. Cuando tengamos 10 puntos, ahí mismo vamos a repetir y vamos a hacer un aumento haciendo otro punto bajo. Así. Hice 10 más y repito mi aumento de punto bajo. Así. Llevamos un total de 1, 2 y 3. Hice 10 más y allí voy a hacer otro aumento. Hice un total de 4 aumentos en esta vuelta y ya no voy a hacer más aumentos, ¿ok? Lo que voy a hacer es, en los últimos 8 puntos que me quedan, voy a terminar de tejer y voy a unir mi pieza al final. Y ya llegué al final y voy a cerrar con un nudo deslizado. Así. Iniciar nuestra fila número 5. Vamos a subir
con un punto. Voy a iniciar justo en el espacio siguiente, ahí voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer un total de 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Vamos a tomar hilo y vamos a contar 1, 2. 2 espacios de los puntos bajos que tenemos acá no los vamos a tejer. Vamos a ir al tercero, ahí. Y vamos a hacer nuestra primera vareta. ¿Ok? Dejamos estos dos sin tejer. Tomamos hilo y repetimos. Y ahí vamos a hacer 3 varetas. ¿Ok? Hacemos 1, 2 puntos cadena, tomamos hilo y ahí repetimos haciendo 2 y 3 varetas. Así. Así. Y ahora contamos 1, 2 y en la tercera hacemos nuestro primer punto bajo. Here I come. Here I come. Esta fila me pasé por alto un punto, por eso al final hay uno menos. Estas cosas suelen suceder, no se preocupen que afortunadamente no afectó el resultado final. Punto bajo de ese lado, así. Y acá ya tenemos nuestra primera esquina. Esquina como la que está acá. Ahora voy a repetir de nuevo lo que hice de este lado. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tomo lazada, cuento 1, 2 y en la tercera hago mi vareta. Así, 1, 2, 3. 1, 2 y voy de nuevo al mismo lugar y repito 3 varetas para concluir con mi segunda esquina. Así. Cuento 1, 2 y en la tercera voy a hacer mi punto bajo. Y acá ya hicimos 2 esquinas, me falta hacer una cuarta y la quinta. Cuando esté terminando acá, regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso. Y acá conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hago mi lazada y hago vareta. Cuento 1, 2 y en el tercero hago mi abanico. 1, 2, tomo hilo, regreso acá y repito la vareta, las 3 varetas. Aquí es donde se nota que falta un punto. Si cuentan bien cada punto, evitarán que les pase lo mismo que a mí. Ahora sí viene lo chido. Meto ahí en el primer espacio mi agujita, así. Y ahí estamos. Tenemos nuestra vuelta número 5. Ahora vamos por la quinta. Para eso vamos a subir con 1, 2 y 3. Vamos a tomar hilo. Vamos a tomar hilo
Y vamos a ir a el siguiente espacio que tenemos libre ahí y vamos a hacer nuestra vareta. Seguimos y vamos a hacer varetas hasta que lleguemos acá a la esquinita. Cuando yo esté llegando a la esquinita les muestro el siguiente paso para continuar con nuestras esquinas. Acá ya he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 varetas. Aquí me queda otro espacio donde voy a hacer mi vareta número 10. Y ahora acá en el centro solamente voy a hacer 2 varetas. 1 y 2. Recuerden que en la anterior hicimos 3, pero en esta oportunidad vamos a hacer solo 2. Vamos a contar 1, 2 puntos y regresamos adentro con 1 y 2. Así. Tomamos hilo y en el primer espacio que vemos acá, allí vamos a hacer vareta. Y esto es lo que vamos a repetir en cada esquina de nuestro cuadradito. ¿Ok? Súper fácil. Tejemos acá puras varetas, 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 varetas. Y cuando lleguemos acá hacemos 2 varetas o puntos cadena de separación y 2 varetas juntas. ¿Ok? Acá estamos de nuevo en la esquina, hacemos 1, 2 varetas, 1, 2 puntos de cadena o de separación y hacemos una vareta y otra vareta. Y justo en el espacio siguiente continuamos. Entonces esto lo vamos a repetir hasta que demos toda la vuelta hasta llegar hasta acá. Y llegamos acá al final, contamos 1, 2, 3, ahí, metemos y sacamos, deslizamos. Hacemos nuestro nudito, alamos y vamos a cortar. Y ya tenemos nuestro cuadrito. Estas son todas las piezas que yo hice para hacer mi cartera. Algunas las hice con carita feliz y otras las hice sin carita feliz. Ahí ustedes, como por ejemplo esta que están acá, ahí ustedes pueden ver si quieren hacer la cartera con puras caritas felices o si la quieren hacer unicolor, etc. Lo único que tienen que hacer si las van a hacer, o sea, cuando hagan una pieza unicolor, es hacer lo mismo, solamente que no van a cambiar de color. Eso es todo. Pero la estructura es la misma. Como pueden ver, no sé si se puede notar, pero acá está la primera vuelta del círculo, la segunda, la tercera y con el mismo negro hago la cuarta, que es de puntos bajos, y luego inicio acá con la primera esquina y luego con la última vuelta. Es lo mismo, solo que nunca cambié de color. Ahora les voy a mostrar cómo va a ser la estructura o la posición de cada pieza. Pero antes te muestro cómo bordar la carita feliz. Para hacer nuestra carita vamos a tomar hilo negro. Este no es el mismo con el que tejí la base. Es un poquito más gruesa y un poquito satinada, pero pueden hacerlo con el mismo hilo que ustedes utilizaron para tejer la base. Vamos a agarrar nuestra aguja lanera doble, que sea así doble. No sé, diría unos 60 centímetros por ahí. Va a depender también del hilo que utilizaron, de la base que tengan, si es más pequeña, si es más grande, ¿ok? Igual ustedes pueden ir probando. No necesariamente tiene que estar justo lo que necesiten. Yo creo que acá incluso va a sobrar. Ahora,
necesitamos hacer nuestra carita feliz así en diagonal. Siempre recuerden, eso es muy importante. Entonces, nuestra primera carita, vamos a calcular. Yo no voy a contar exactamente dónde lo voy a colocar, pero sí voy a calcular más o menos dónde poner los ojitos. ¿Ok? Entonces, primeros ojitos, vamos así en diagonal, lo voy a colocar acá. A ver. Ahí, perfecto. Y meto acá. Así. Y lo vuelvo a hacer. Voy a hacerlo doble. Una vez ya tenga listo mi primer ojito, voy a pasar aproximadamente 1, 2, 3, unos 4 espacios. Como ves acá, estos son las varetas. 1, 2, 3, 4. En la quinta vareta más o menos hago esto, así. Y hago mi segundo ojito. Así. Así. Y ahora voy a hacer la boquita. Para hacer la boquita me voy más o menos por acá, justo en el centro de esa fila. Así. Sería la 1 o la segunda fila más o menos. Acá. Ahí meto la aguja para ir acá al centro. Ahí, para hacer 2. Vamos a tratar de hacerlo lo más parecido unas a otras para que quede súper similar. No apretamos tanto, así. Entonces ya hicimos aquí uno, ahora hacemos la otra mitad, acá. Yo lo meto así entre el tejido para que luego no se mueva. Y metemos acá al centro, así. Así. Ahora pasamos acá y vamos a hacer la sonrisa para llegar a este lado. Hacemos acá uno chiquitito. Aquí. ¿Ves? En toda esta línea es donde vamos a coser. O bordar o tejer, como ustedes le quieran llamar. Ahí. Vamos a bordar nuestra carita feliz. Así. Hicimos una chiquitita, ahora vamos a hacer un poquito más larga. Sería 1, 2 y 3 varetitas. Así. Pasamos de nuevo acá. Así. Tratamos de que nuestro hilo quede lo más derechito posible para que se vea bien. Arreglamos acá atrás. Eso, perfecto. Ahí. Pasamos. Arreglamos nuestro hilo. Pasamos acá. 1, 2 varetas. Ahí. 1, 2 varetas y ahí hacemos acá una, acá, así, 1, 2, y ya estamos llegando
acá hacemos una cortita aquí y ya nos queda hacer esta parte, que sería justo acá al centro de la vareta. Vamos al centro acá, pasamos al frente justo entre esta vareta para que no se mueva y acá al centro de nuevo, así, y ahí tenemos nuestra carita feliz. Vamos a agarrar acá atrás, hacemos un nudito para asegurar el hilo y nuestra carita no se deshaga, así. Cortamos y ya tenemos lista nuestra carita, muy similar una a la otra, ¿ok? Ahora vamos a iniciar con la unión y yo se las voy a explicar justo en este momento, pero con otras piezas que hice especialmente para explicarles las uniones de nuestras lindas piezas. Y vamos a hacer nuestra unión de las piezas. Entonces tenemos acá el derecho y vamos a contraponer así y va a quedar así. El lado no derecho, el revés, va a estar adentro contrapuesto con el otro, así. Ahora vamos a tomar nuestro hilito y nos vamos a fijar. Ven que acá vamos a poner, estas son las dos puntos cadena que hicimos para nuestras esquinas, ¿verdad? Vamos a tomar la primera y vamos a tomar la primera del frente para asegurarnos de que cada uno esté con el que le corresponde. Ahí vamos a meter nuestro hilo así. Vamos a tomar el hilo largo acá. Hacemos así. Ahora, quiero que observen bien. Acá hay como un estilo de V. Vamos a tomar el hilo que está más próximo al centro, que sería acá. Luego pasamos al frente, vemos otra V acá invertida en comparación a la anterior y vamos a pasar nuestro hilo por el hilo que esté más cercano al centro, así. Tomamos nuestro hilo más largo, sacamos y vamos a tener en nuestra aguja estas dos pestañitas y este hilo lo vamos a sacar por este, así. Volvemos o vamos al siguiente, acá la pestañita más cercana al centro, luego la pestañita más cercana al centro del otro lado. Sacamos hilo y volvemos a sacar hilo. Vamos a la siguiente pestañita, vamos a la del frente, sacamos hilo y sacamos hilo. Vamos a la pestañita del lado, a la del frente, sacamos hilo y sacamos hilo. Está muy fácil de tejer. Vamos a la pestañita del frente, al frente y sacamos hilo. Esta unión es con nudo deslizado. Ustedes van a ver que se ve bastante limpia la terminación. Claro, ustedes obviamente la van a ver porque está de color azul, pero si lo hacen del color base que ustedes eligieron no se va a notar para nada. Yo les voy a mostrar cómo vamos por la mitad y miren cómo se ve. No hay un relieve que lo haga notar mucho, entonces si lo hacen de color blanco se va a ver casi invisible la unión. Entonces es muy fácil de tejer y no se ve para nada feo. Tomamos hilo, pasamos al frente y así.
Yo voy a terminar y cuando lo tenga listo se los muestro cómo se ve. Y así es como se ve. ¿Ok? Yo les voy a dejar a continuación una imagen que les va a mostrar tal cual dónde ustedes deben hacer sus uniones para que lo tengan súper claro, dónde deben hacer las uniones así tal cual como yo se las enseñé, o si tienen otra manera de hacerlo está súper bien. Y les voy a mostrar tal cual la imagen con las caritas felices, donde hice las uniones. Va a ser de color azul, voy a poner una línea de color azul en el dibujo donde ustedes deben hacer las uniones. ¿Ok? Ahora a continuación les voy a mostrar cómo hacer la carita. Recuerden que ese diseño al final depende del gusto de cada uno de ustedes. Si ustedes quieren poner más caritas de las que yo puse, ponen más caritas de las que yo puse. Si ustedes quieren hacerlo unicolor, pues ya saben, lo único que tienen que hacer es no cambiar de hilo, sino en la vuelta número 4 ustedes continúan tejiendo del mismo color. ¿Ok? Ya ahí en temas de los colores, cómo lo quieren hacer, el tamaño, todo lo van a elegir ustedes. Yo les voy a recordar una vez más que este lo hice con una aguja número 4.5 y este pequeño que ustedes ven acá lo hice con un hilo un poco más fino y lo hice con una aguja número 3 para que vean las diferencias. Si nuestro cuadrado es más pequeño, obviamente nuestra cartera va a ser más pequeña. Si nuestro cuadrado es más grande, la cartera va a ser mucho más grande. Y esta va a ser la estructura. Vamos a necesitar un total de 13 piezas. ¿Ok? Van a ser 13 piezas que van a ir así. Estas en las esquinas van a estar dobladas. Estas están dobles. Acá hay dos caritas. Estas dobles y acá esta dobladita. Son un total de 13 piezas. Ustedes verán o ustedes resuelven si desean hacerla con todas las que están arriba con caritas, o si desean hacer solo la parte baja con caritas o todas con caritas. Y ahí depende del gusto que ustedes o el estilo que le quieran dar a la carterita. ¿Ok? Ahora lo que yo voy a hacer es unir cada pieza, y cuando tenga unida todas mis piezas tanto en la parte delantera como en la parte de atrás y quede la bolsita, regreso con ustedes para mostrarles lo que vamos a hacer con las asas de nuestra cartera. Recuerden, antes de decidir y tejer, decidan qué estilo le desean dar a su cartera para saber cuántas caritas felices van a hacer o si lo van a hacer unicolor. Ahora, una vez ya tengamos todas nuestras piezas unidas, vamos a tener nuestra linda carterita, como ven acá. Ahora lo que yo voy a hacer es por toda la orilla, para unificar el tejido, voy a tejer puntos bajos por toda la orilla. Ahora ya hice los puntos bajos alrededor de toda la orilla. Esta parte era opcional, yo lo hice para que se viera como más uniforme el terminado. Ahora yo hice también un forrito que va a ir por dentro, pero antes de poner el forrito voy a colocar estas asas que compré en una de mis tiendas favoritas acá en mi ciudad, que venden manualidades y estaban en oferta. Entonces dije, perfecto, me calza súper bien para la carterita que estoy planeando. Yo iba a hacer unas tiras tejidas, las que normalmente hago, pero decidí, ya que vi la oportunidad de las asas, comprar las asas. Acá están. Ahora lo que vamos a hacer es, con el mismo hilo con el que tejí, voy a tomar una aguja lanera y las voy a coser justo acá.
uno en cada lado, así, justo en este lugar. Voy a empezar a coser desde este extremo y vigilando siempre dónde lo estoy colocando para luego hacer lo mismo de este lado. Entonces voy a utilizar como guía esta costura que está acá o este tejido que hicimos acá para poder guiarme y que en los 4 lugares donde voy a coser quede igual. Entonces le voy a mostrar con lo que voy a hacer en los 4 lados. Esto ya tiene unos huequitos donde por ahí estoy colocando mi hilo con mi agujita lanera. Voy a continuar dando puntadas para terminar de coser nuestras 2 asas a nuestra cartera y una vez lo tenga listo regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso, que será colocar el forro. Y así se ve. Miren qué linda. Ahora, como les dije, voy a coser al interior de la carterita este forro. Esto también es opcional, yo lo hago para que se vea mucho más lindo y estructurado nuestra cartera. Entonces yo lo voy a meter acá. Y como ven, hice acá justo, les voy a mostrar. Hice como justo la forma de la cartera para poder hacer el forrito súper bien. Entonces cosí primero las asas para que luego no se vean las costuras de las asas a la cartera. Ahora que ya están listas las asas, entonces voy a coser mi forrito y estaríamos listos con la cartera. Yo lo voy a coser súper rápido, obviamente lo voy a hacer a mano con hilo negro y una agujita. Lo hago rápido a los bordes y estaríamos listos con la cartera. Yo voy a terminar y les voy a mostrar cómo me quedó.